Debemos de dar lectura al protocolo de comunicación para la actuación ante emergencias en la sala de conferencias Facultad de Ciencias Sociales. En caso de emergencia, mantenga la calma, no grite, no corra. Diríjase de forma ordenada a las puertas de salida de emergencia. Evite mover de su lugar las sillas y el mobiliario existente en la sala para no obstaculizar los pasillos que lo llevarán hacia las puertas de emergencia. Una vez cruzada la puerta B, diríjase por el pasillo hacia la derecha, donde encontrará la puerta de salida para su evacuación. Si sale por la puerta A, diríjase por el pasillo hacia la izquierda, donde encontrará la puerta principal para su evacuación. Una vez evacuada la sala, no reingrese hasta que las autoridades competentes se lo indiquen. Gracias. Señores y señoras, académicos, estudiantes e invitados especiales, muy buenos días. La Escuela de Ciencias Agrarias y el Programa Regional de Desarrollo Rural les ofrecen la más cordial bienvenida a la celebración del 20 aniversario de la Maestría en Desarrollo Rural. Presiden esta ceremonia inaugural el máster Francisco González Alvarado, vicerrector académico en representación de la señora rectora licenciada Sandra León Coto. El máster Alan González Herrera, subdirector de la Escuela de Ciencias Agrarias, en representación de la máster María Isabel Camacho Cascante, directora. El doctor Rafael Emelio Granados Carvajal, coordinador de la Maestría en Desarrollo Rural, y como invitado especial, el doctor Artur Cristobao, miembro del Comité Asesor Internacional de la revista Perspectivas Rurales, Nueva Época, de la Escuela de Ciencias Agrarias y profesor visitante de la Universidad Detrás de los Montes, Portugal. Esta celebración la iniciamos con una frase que vio el nacer de este programa. ¿Qué es lo que debe saber un profesional donde está para trabajar en desarrollo rural? Luis Fernando Fernández, 1994. El mensaje de bienvenida nos lo ofrece el señor coordinador de la Maestría en Desarrollo Rural, Rafael Emelio Granados Carvajal. Buenos días. Un saludo cordial por la mesa a don Francisco González, director académico, la señora rectora. Un saludo cordial a Alan González, subdirector de la Escuela de Ciencias Agrarias. Muchísimas gracias a todos los invitados, académicos, esta muchachada, estudiantes, jóvenes. Y un saludo especial al doctor Artur Cristobao, que nos ha visitado y está trabajando toda esta semana en la discusión de cuál es el horizonte de las mallas curriculares, tanto en la Escuela de Ciencias Agrarias como en los programas de maestría. Un saludo cordialísimo a don Fernando Fernández, un pionero de este programa. Creo que sí, agradecemos la participación de todos y todas. Me llena de orgullo tener la oportunidad de iniciar con este mensaje. Estamos celebrando el 20 aniversario de la Maestría en Desarrollo Rural y es importante reconocer todo el par de pendes, la historia de la Universidad Nacional relacionado con el tema del desarrollo rural. Es importante recordar que somos parte de un proceso viejo. Hace 40 años, creo que hay algo así, ok, falta práctica, es importante recordar que somos parte de un proceso viejo. Hace 20 años se fundó la Universidad Nacional
hace 40 años se fundó la Universidad Nacional y hace 39 años se constituyó la Escuela de Ciencias Agrarias. Y ya ahí hay un capítulo sobre desarrollo rural, una polémica, una discusión, varias controversias alrededor de lo que la Universidad Nacional debería entender por el desarrollo rural. Esta discusión se abordó durante los siguientes 20 años. Y vean qué interesante, es hasta 1992 que se dictamina en la Oficina de Planificación de Educación Superior en CONARE el inicio, se dictamina el inicio de esta maestría, hace 20 años. Pero ¿cómo fueron esos primeros 20 años? ¿Cómo es que decide la Universidad Nacional un programa de maestría o una maestría en desarrollo rural? ¿Qué pasó en esos primeros 20 años? Bueno, hay una discusión muy interesante que vale la pena recordar quiénes fueron los actores y actrices de esa discusión. Ahí encontramos a Leonidas, un profesor especializado en el tema de pastos, Antonio Matao Moros, antropólogo, sociólogo, agrónomo, Luis Fernando Fernández, planificador, Carlos Sáenz, zootecnista, William Salazar, diríamos que ontólogo, Víctor Arroyo, Vicente Arroyo, Marielos Álvarez, Luis Ovares, Hernán Mora, Víctor Cartín, Fernando Rivera, Zaira, presente aquí, y muchos otros más. La verdad, un grupo de profesores que planteaban una discusión de cuál era el enfoque que se le debería dar al desarrollo rural en la Universidad Nacional. Y vean qué interesante, en esa época la universidad tenía una estrecha cooperación con varios programas de investigación y extensión agrícola europeos. Valga decir, había un proyecto francés muy bien articulado en los sistemas agrícolas que contenían una perspectiva de integrar la familia productora con la ecología, con los suelos, con el riego, el drenaje, con temas de gestión. Era una perspectiva interesante, pero también había unas propuestas alrededor de si deberíamos avanzar más bien en una perspectiva de investigación adaptativa, que también habían holandeses por aquí trabajando, ingleses, y había un gran debate sobre el tema. Y vean qué interesante, la escuela, en lugar de seguir muy fácilmente un currículum ajustado a estas perspectivas europeas, ¿qué hizo? Abrirse por una perspectiva eclecticista, pluralista, y empezó a tomar de todos esos enfoques lo que nos servía y lo que no nos servía. Y ahí se plantea esa pregunta con la que hemos iniciado hoy el 20 aniversario. ¿Qué debe conocer una persona en cualquier posición o cargo en que esté para promover y trabajar en desarrollo rural? Esa fue como una frase que se venía construyendo. Esto permitió el avance de muchas polémicas, un debate amplio sobre distintos intereses, y ahí empiezan a aparecer, diríamos, los ejes fundamentales que se tomarían en cuenta. Y era muy interesante ya la previsión del programa. Por ejemplo, se observa muy claramente cómo ya las políticas macroeconómicas, la política económica del país, que venía evolucionando hacia tipos de cambio libre, tasas de interés libres, un mercado laboral, un mercado de tierras, se imponían y determinaban mucho a los territorios rurales. Y entonces uno podía hacer una interpretación de dos tipos. El desarrollo rural se hace con o sin políticas, teniendo muy claro que hay un ambiente de políticas macroeconómicas que lo pueden facilitar o no hacer, ¿sí? Surge la necesidad también contestataria de entregarle a los ciudadanos, tal vez en aquel momento más se perfilaban como individuos, la capacidad de discutir cuáles eran sus deberes y derechos. Y entonces surge la necesidad de trabajar en desarrollo rural temas de participación, democracia, reconocer saberes en ese momento, el conocimiento y la tecnología, reconocer temas de ambiente, la articulación del desarrollo rural y el ambiente, y hablar mucho de cohesión social. Y es muy interesante que hay un buen diálogo, un excelente ambiente de discusión con un grupo de organismos internacionales que trabajan en desarrollo rural. Valga mencionar FAO, ICA, BID, GTZ,
REDCAPA, que surge de estas relaciones, CEPAL, que colabora muchísimo desde el inicio, el ZUCA en Centroamérica, y al final se tiene una muy buena discusión con FODEPAL y se inicia un proceso inicial de discusión muy interesante con REMIS. Y bueno, había un excelente ambiente de intercambio a nivel centroamericano, y esto cambia después del Consenso Washington. Prácticamente todas estas instituciones latinoamericanas, regionales, que tienen el tema como eje transversal del desarrollo rural, se unen en un grupo interagencial, ¿sí? Juntan los recursos. El tema es que la pobreza continúa creciendo en los espacios rurales, la concentración de la tierra, y agrupan o reúnen todos los fondos para tener una estrategia común. Y ahí es donde surge algo muy interesante. Se adopta, diríamos, un enfoque europeo a nivel latinoamericano. Por lo menos 9 países de América Latina incluyen en sus políticas públicas de desarrollo rural temas muy relacionados con los avances del desarrollo territorial rural europeo. Y de ahí surge hoy lo que hoy día podríamos decir los enfoques de CADER, los enfoques dominantes de REMIS, las 5 o 6 experiencias de desarrollo territorial que se han venido desarrollando en Costa Rica, y por lo menos unas 9 experiencias en países latinoamericanos. En esta perspectiva, diríamos, ¿qué ocurre con el grupo académico, la comunidad epistémica del desarrollo rural de la UNA? Bueno, que de nuevo entra en un proceso de discusión de que es importante mantener esa visión plural, pero más allá de eso hay que partir de una perspectiva emancipadora en el desarrollo rural. ¿Qué implica esto? Tener una visión más amplia, que esté más construida a partir de las experiencias territoriales latinoamericanas. Uno podría decir que esta perspectiva pluralista se adopta no porque querramos directamente, sino porque evaluando las 9 experiencias de América Latina, el desarrollo territorial rural, vamos a encontrar que es interesante. El objetivo primordial es lucha y combate contra la pobreza. Y lo que vamos a encontrar en las 9 experiencias de América Latina es que el tema de pobreza continúa, ¿sí? Que los procesos desarrollados desde la perspectiva del desarrollo territorial rural no lograron generar cambios importantes, radicales, como para adoptar este enfoque como un enfoque de mucha trascendencia académica. Por lo tanto, digamos, la posición va a ser más pluralista, y vamos a ver que las evaluaciones nos van a decir que efectivamente las transferencias locales de gobiernos y las transferencias externas generadas por la inversión extranjera no lograron reducir la pobreza ni generar la riqueza en muchos territorios de América Latina. En cambio, va a surgir como una bipolaridad: zonas muy desarrolladas, muy articuladas al mercado internacional, y espacios rurales muy, diríamos, excluidos tanto del mercado internacional como de la posibilidad de generar producción para el mercado interno. Y entonces, bueno, es parte de lo que hay que aprender a trabajar, y ahí se va a descubrir también que el path dependence de los territorios, de las regiones, está pesando demasiado en la posibilidad de generar nuevas dinámicas territoriales. Y entonces hay que estudiar cómo el pasado reciente está afectando mucho las regiones. Por ejemplo, en Costa Rica, podríamos decir cómo pesó HAPDEVA y las estrategias desarrolladas por HAPDEVA de los años 80 hacia atrás en el desarrollo actual. Cómo ese papel protagónico que venía ejerciendo en el desarrollo se va, y quién asume ese liderazgo actual, y cómo esto está pesando en el dinamismo de la región. Es interesante que en toda esta historia, ¿qué pasa con desarrollo rural de la UNA? Bueno, empezamos nosotros a tener también alianzas con otros organismos, con otros intereses en América Latina, por ejemplo, tales como la RELIFE, la Red de Nutrición Humana Mexicana, que tiene alrededor de unos 80 proyectos en América Latina
de seguridad alimentaria, el apoyo que le da la Fundación Kellogg's, y empezamos un debate pequeño, académico, con algunos gestores de proyectos, que nos permite una suerte de bifurcación, avanzar en otras líneas para especializarnos más, y ahí surge la maestría de desarrollo comunitario sustentable. Luego va a surgir la maestría de gestión de la seguridad alimentaria, y eso nos va a permitir continuar generando una comunidad epistémica interesante que nos ha llevado en este momento a ver cómo la gestión alimentaria, la calidad y inocuidad de los alimentos, los agronegocios, los DO, los sellos, las marcas colectivas empiezan a tener mucho interés. Eso está muy articulado también a los enfoques de desarrollo territorial, pero diríamos en esta perspectiva se le está dando mucha importancia a los temas también que surgen de la misma región. Bueno, nuestros compromisos 20 años después son muchos, ¿verdad? Tenemos una red que articula 270 estudiantes de América Latina, por lo menos 133 solo en desarrollo rural, por lo menos 133 de Costa Rica y otros 160 de América Latina, México, Centroamérica, Panamá, Argentina, Chile, Colombia. Son países, son estudiantes que vienen de esos países. Hemos logrado relanzar la revista y ampliar el tema de la generación de estudios del desarrollo rural a una nueva época. Ahí hay que felicitar a Ronald, que ha logrado articular, diríamos, la gestión de esta revista, y que nos queda un compromiso de cómo generar una red epistémica alrededor del desarrollo rural en América Latina desde la revista. Cómo lograr articular esos 200 y tantos estudiantes, posiblemente para el próximo año 300, que podrían estar aportando a perspectivas críticas sobre el desarrollo rural. Por lo tanto, se debe fundar una comunidad epistémica alrededor de la revista. Se debe continuar avanzando en la diversificación de áreas de estudio ligadas al desarrollo rural, desarrollo comunitario, a la gestión institucional, a la coordinación del trabajo con coaliciones rurales y urbanas, ver el desarrollo rural como un continuo del desarrollo urbano. Posiblemente el habernos alejado, el haber dominado posiciones en que marcaban claramente, por un lado, el desarrollo rural y por otro el desarrollo urbano, también permeó algunas visiones académicas, y en esto hay que volver al pasado y ver el desarrollo rural como un continuo, o el desarrollo urbano como un continuo del desarrollo rural. Nunca ha sido más claro que los espacios rurales van a presentar una agudización de bipolaridades entre territorios articulados al mercado mundial y territorios excluidos hasta para la producción del mercado interno. Es conveniente aprender a trabajar con las estructuras institucionales locales, no desechar toda la evolución de las organizaciones que en los distintos territorios han surgido. Hay que aprender a trabajar con ellos, apoyar procesos que generen la construcción de una ciudadanía rural que hasta ahora suponíamos que existía, tal como existía en Europa, pero realmente conocemos que a nivel rural en América Latina y en Costa Rica especialmente, las visiones de democracia, de participación, son muy manipuladas a nivel local, y que los ciudadanos no tienen suficiente claridad sobre sus deberes y derechos. Muchos todavía creen en algunas zonas rurales de Costa Rica que tienen que pedir permiso para organizarse, cuando realmente es un derecho, exigir más bien los derechos que tienen en relación al proceso de desarrollo. Por lo tanto, es importantísimo pensar en un programa que va a estar dirigido a fortalecer mucho aquellas áreas que hemos reconocido nuevas y que podrían fortalecernos, como la construcción de una ciudadanía que tiene que ver con el concepto de cómo construir, no enseñar, sino cómo construir la equidad, cómo construir la equidad social, cómo construir proyectos que generen realmente menor impacto ambiental y por tanto sostenibilidad. Diríamos, en esa dimensión de cómo construir, esto significa que tenemos que dedicarle más tiempo al pensum de los valores, ver cómo en los territorios se puede trabajar más en cooperación,
más en temas de equidad. Esto implica que no hay que confundirse. Por ejemplo, teníamos un debate a inicio de la semana y algunos profesores estaban incluyendo competitividad dentro de la escala de valores, ¿sí? Yo me quedé callado para tratar de explorar un poquito más sobre el tema y cerrar este 20 aniversario. Cuando hablamos de competitividad, realmente es un criterio sistémico de competencia. No tenemos que confundirlo con un valor. El valor podría ser la cooperación. Entonces vean qué interesante. Posiblemente una empresa individual difícilmente llegue a ser competitiva hoy día. Ninguna empresa lo logra. Por más capital que tiene que abrirse la innovación abierta, tener más colaboradores, los distribuidores. Si estamos hablando de desarrollo rural, la competitividad es un concepto sistémico que ¿quién lo construye? La comunidad. ¿Cómo lo construye? Construyendo conceptos de equidad, de cooperación, de articulación, de ver cómo realmente desarrollan ese músculo ciudadano y traen las instituciones públicas y las coordinan para que no esté una por aquí y otra por allá. Esto significa ver al Ministerio de Agricultura, al INDER, al Ministerio de Salud, al de Educación, al de Cultura, al de Recursos Naturales, coordinando proyectos productivos en forma articulada y no uno especializado en el tema ambiental aplicando reglas de juego que diríamos siempre patinan o no se articulan bien a los proyectos productivos locales, o por ejemplo especialistas del meteorológico hablando de cambio climático global a comunidades campesinas que no tienen mucha expertise en el tema del clima, porque ¿cómo ha sido el tema del clima? Bueno, dentro de los agrónomos es una insuficiencia. Creo que no hay suficientes cursos de hidrometeorología en los pensos como para decir que son expertos en el tema, pero sí tienen un acercamiento importante. Pero en las comunidades rurales, efectivamente, el clima es una perspectiva prácticamente de recuerdo de lo que pasó del evento. No hay una cultura de clima ligada al desarrollo rural que permita, por ejemplo, iniciar procesos de planificación, construcción de políticas públicas preventivas a nivel de la comunidad para hacerle frente a procesos que podrían afectar la cosecha de café, la cosecha de granos básicos y generar una perspectiva participativa de construcción de propuestas a nivel local a partir de los recursos que tenemos. Es otra cosa muy importante en el desarrollo rural. Reconocer hoy los recursos endógenos, los recursos locales que la comunidad tiene para hacerle frente a los proyectos que luego pueden articularse con instituciones públicas, a través de planes de desarrollo local, a través de estrategias conjuntas con instituciones públicas, etc. Bueno, por ahí creo que la responsabilidad que nos queda para los próximos 20 años, soy optimista totalmente, creo que nuestro trabajo en esta área tiene que mejorar, tiene que apoyarse en esta base de discusión pluralista, ecléctica, y tenemos que seguir por ese camino, trabajando, construyendo propuestas que nos permitan una perspectiva de desarrollo rural emancipadora para América Latina, para Centroamérica, para la región, y es ahí donde hay que hacer un esfuerzo por construir también el proceso de investigación y extensión. Cómo diseñar una agenda de investigación en el marco regional que sea emancipadora, que realmente articule las necesidades de la región a la investigación, y no, diríamos, como lo ha venido haciendo la cooperación internacional, que la agenda se construye en los países desarrollados y la metodología se viene a replicar aquí a ver si da lo mismo. No, ese tipo de ciencia, tecnología puede conducir a innovación, pero no es una innovación emancipadora que genere cohesión social. Aquí estamos por la construcción de una agenda de investigación que realmente nos permita en Centroamérica, en América Latina, generar una agenda que esté orientada por los temas, por los problemas sociales, por los problemas que todavía los gobiernos, las instituciones del sector agrícola y de desarrollo rural no lo tienen en la agenda. Vean qué interesante. ¿Cuánto le lleva a una comunidad de agricultores llevar un problema local a hacer un tema de agenda política? Es impensable. Ahí es que los agrónomos, como actores de cambio, los desarrollistas rurales, como actores de cambio, tienen que darle mucha robustez a su formación en la construcción de políticas públicas, comprender la política, no como decía Matamoros, y para qué estudio temas políticos.
Sí, el currículum mío es de Evelio. Quiero decirles que hay que abrir y plantearse la preocupación también de cómo somos actores estratégicos para la construcción de ciudadanía, para la construcción de participación. Muchísimas gracias, bienvenidos, y a celebrar carajo, como dijo un entrenador de fútbol. Muchas gracias. El mensaje en representación de la Escuela de Derecho nos lo ofrece el señor subdirector Alan González Herrera. Antes, don Francisco González, director académico, doctor Evelio Granados, coordinador del programa regional de desarrollo rural, doctor Arturo Cristobao, profesor invitado especial, docentes administrativos de la Escuela de Ciencias Agrarias, estudiantes en general, público que nos acompaña esta mañana, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, luego de haber escuchado la forma tan apasionada en que trata el tema Evelio, pues yo creo que no queda más de mi parte que en nombre de la dirección y la subdirección de Escuelas de Ciencias Agrarias, pues, es para nosotros un enorme placer el poder ser partícipes de esta celebración en el 20 aniversario de este programa regional de desarrollo rural, que sin ninguna duda pues ha generado y generará mucho debate, muchas cosas interesantes, muchas inquietudes en toda la población por la necesidad de que esto reviste. Debo destacar la calidad del grupo de profesores, investigadores y administrativos, quienes con tanta dedicación y pasión, nuevamente reitero, hace posible que el estudio del desarrollo rural haya alcanzado una proyección local y regional con una perspectiva inter y multidisciplinaria, cubriendo actividades que van desde la docencia, la investigación, capacitación hasta la prestación de servicios. Por otro lado, tenemos el componente de los estudiantes, que a lo largo de estos 20 años se han ido integrando a la maestría, que también ha sido uno de los frutos muy destacables del programa, quienes se han caracterizado por su dedicación, dominio y sólidos conocimientos disciplinarios, metodológicos y técnicas para su formación integral. Este programa ha hecho importantes contribuciones en el respaldo y la formación de investigadores en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica y del Caribe. El desarrollo rural refleja las condiciones internas de cada país, con sus diferencias, con sus problemas, con sus limitaciones, cada vez más expuestos a condiciones difíciles de desarrollo, movimientos importantes de grupos humanos, pérdida de diversidad e identidad cultural. Sin embargo, la propuesta de este programa está enfocada en dar la mano a los procesos de modernidad, de cambio, de integración y de recuperación de la ruralidad como un todo, como un nuevo redescubrimiento de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de la identidad de cada uno de los pueblos desde sus políticas, redes institucionales, uso adecuado de la tecnología e innovación. Por lo tanto, se plantea el promover la participación de todas las personas en todos los diferentes procesos que se den a nivel local y regional para alcanzar un mayor desarrollo y solidez social. Por lo tanto, no me queda más que restar darle muchas felicitaciones a todos y a todos, que aquellas personas que de una u otra forma han contribuido, y ya es imposible que día a día se fortalezca este programa para que se consolide y que logre cosechar muchos frutos por muchas décadas más. De mi parte, pues muy buen trabajo alcanzado y muchos éxitos por delante. El mensaje inaugural en representación de la señora rectora nos lo ofrece el señor vicerrector académico Francisco González Alvarado. Buenos días a todas y a todos, en especial a los compañeros de la mesa principal, a don Evelio, al señor Cristobao, a Mara, a
Luis Ovares, director de docencia y además uno de los fundadores de este programa y académico de la Escuela de Ciencias Agrarias, a los compañeros académicos y académicas, jubilados y jubiladas que nos acompañan hoy, y de manera muy especial a todos los estudiantes. Sin duda alguna tiene sentido la universidad en la medida que podamos tener estudiantes, así es que este salón esté nutrido realmente de personas jóvenes da mucho entusiasmo como universidad, y de verdad que nos plantea que la universidad, en la medida que llegue a más personas, pues cumple su visión y su misión institucional. Este año la Universidad Nacional celebra 40 años de existencia. Hemos sido fruto de un gran sueño que se materializó en 1973. Mientras seamos fieles a ese impulso generoso y lúcido de quienes fundaron la UNA, el sueño que nos nutre y nos brinda la razón esencial de existir se mantendrá vivo y nos mantendrá por la senda del esfuerzo, de una pedagogía liberadora, dedicación al servicio, vocación proactiva y propositiva con rigor y más rigor en nuestras tareas sustantivas de la docencia, la investigación y la extensión. Una amplia colectividad humana como nuestra universidad solo envejece cuando deja de soñar, cuando deja de aspirar cada vez más alto hacia la civilidad, la libertad, la cultura, la democracia, la justicia social, la igualdad y la equidad. La Universidad Nacional se propone todos los días ser un espacio para crecer como comunidad, como personas en favor del compromiso social al que nos debemos, porque se batalla para ser en consecuencia una comunidad que, más allá de analizar y de pensar el cambio, se visualiza todos los días de la vida para alcanzar la sociedad que queremos, animada por la aspiración de totalidad y de verdad. Y como parte de esta creación, hoy, con gran regocijo y orgullo, celebramos y acompañamos a la Escuela de Ciencias Agrarias en el 20 aniversario de la Maestría en Desarrollo Rural. Esta maestría, que abrió sus puertas en 1993 en esta unidad académica, con la finalidad de ofrecer a Costa Rica y América Latina y el Caribe cuadros profesionales orientados al estudio del desarrollo rural y comunitarios, con la construcción de metodologías, técnicas e instrumentos y estrategias desde una perspectiva inter y multidisciplinaria. Y aquí don Evelio pues nos ha hecho un recuento, yo diría que bastante generoso, que nos permite comprender cuál fue el origen de este plan de estudios y de esta maestría. Y yo quisiera señalar otro gran aporte que ha tenido esta maestría y un aspecto esencialmente singular. Creería yo que esta maestría ha sido desde sus inicios visionaria y ha anticipado a los tiempos en varios aspectos. Sin duda alguna, el carácter regional marcó un aspecto que anticipó lo que hoy en día la universidad contempla como esencial dentro de sus planes estratégicos y esencial dentro de todo programa de maestría. Una maestría tiene que tener en la dimensión de nuestro país y dentro de los aportes que puede hacer la universidad una dimensión claramente regional. Y la maestría aportó por eso hace 20 años. También fue visionaria en la medida que incorporó tecnologías de la información y la comunicación, reconociendo que esta iba a ser una herramienta que en el futuro permitiría fortalecer alianzas, establecer redes y construir también comunidades que no se limitaran al ámbito estrictamente de lo presencial. Y también la maestría, en ese sentido, ha tenido un aporte sustancial para la universidad. Y sin duda alguna, la visión de construcción de comunidades y establecimiento de redes de trabajo es un aspecto esencial para reconocer hoy que esto significa un área donde no puede una maestría estar ausente. Se nutre y se fortalece un plan de estudios en la medida que se enriquezca a partir de la visión colaborativa de otros. La universidad se propone todos los días ser el espacio para crecer como comunidad. Y de nuevo, este es, sin duda alguna,
un ejemplo de esa tarea y de ese reto que enfrenta la universidad. Decía que con visión anticipatoria, académicos, y citaría solamente algunos de los que ya don Evelio ha citado acá, como don Fernando Rivera, don Luis Fernando Fernández, don Luis Ovares y otros que acá han sido mencionados, presenta esta propuesta a la universidad y a Costa Rica, y desde ese momento, hace 20 años, empieza a desempeñar un papel trascendental en la investigación, la docencia y la extensión y formación también, no solo conducente a títulos, sino en el área de capacitación al país y a la región. Hoy en día se ofrecen 2 maestrías, además de la de desarrollo rural. Se crearon también a partir de la necesidad de promover la creatividad, la generación de alternativas, la innovación y el aporte pluralista desde las instituciones y las políticas públicas para la generación de alternativas al desarrollo comunitario. Se ha puesto el énfasis en el tema de la territorialidad con cohesión social y sustentabilidad, dejando claro que este es un tema ineludible en la agenda del desarrollo para los países latinoamericanos y del Caribe. La maestría también ha incentivado que las acciones comunitarias estén canalizadas desde la acción y la evaluación de las mismas comunidades a las que se va a dirigir el desarrollo, para garantizar la subsistencia de las poblaciones rurales con sus propias características, con la protección del saber popular y técnico en las sociedades rurales. Y aquí me permitiría, no digo discutir, pero sí entrar en un concepto que don Evelio con mucha vehemencia acá en reiteradas ocasiones nos ha mencionado, y es la importancia de la construcción de comunidades epistémicas. Entendería que las comunidades epistémicas no deberían reducirse estrictamente al ámbito de lo académico ni de la construcción de comunidades académicas. Entendería lo epistémico en un sentido amplio, como aquella disciplina de la filosofía que discute sobre cómo se aprende, qué se aprende, cómo se construyen los conocimientos, y que esa también respeta los saberes y no solo la construcción de los conocimientos, que desde las universidades a veces mezquinamente construimos sin la interlocución de los otros que también tienen conocimientos válidos, estrategias y prácticas válidas que deben de ser reconocidas en el mismo estatus que los conocimientos universitarios. De verdad que ese es un reto de la universidad, es un reto particular de esta maestría, y por lo tanto constituye también un área donde la maestría ha consolidado una visión y una meta como plan de estudios y como aporte institucional. En la historia de Costa Rica, la sociedad y la producción rural han desempeñado un papel crucial. No solo han sido factores determinantes en el desarrollo económico del país, sino que también han desempeñado un rol esencial en la formación de la idiosincrasia y de la conciencia nacional. Es imposible pensar y entender la peculiar trayectoria histórica de nuestro país sin partir de la historia específica de la estructura agraria costarricense y de nuestra sociedad rural a lo largo del tiempo. Desde nuestros orígenes cimentados en los pueblos originarios hasta nuestra época actual, pasando por los periodos coloniales y la actual expansión y transformación urbano-industrial y la modernización tecnológica y científica propia del siglo XIX, están anclados, tienen sentido dentro de una estructura rural. Posiblemente pudiésemos debatir cuánto en los últimos 20 años se ha transformado lo que podríamos entender como el mundo del territorio o el mundo de la ruralidad. Recientemente tuve la oportunidad de visitar un país donde ha cimentado buena parte de su desarrollo, obtuvo gran parte de su desarrollo antes de los últimos 30 años en un mundo rural, y hoy esta transformación de lo rural es realmente compleja. Se mezcla cada vez más las transformaciones típicas de las ciudades en los mundos rurales. Cada vez los encadenamientos productivos se construyen desde las ciudades y menos desde lo rural, y hay una pugna entre dónde se debe de apuntar para construir procesos de desarrollo integrales, que no es nueva, pero que cada vez
pareciera que tiene nuevos matices, que requiere la incorporación de los sectores activos en esas decisiones y que sin duda alguna constituye un área de tensión para comprender el desarrollo integral de los países. En cada una de estas fases del desarrollo histórico de los países y en particular el nuestro, el mundo rural y la agroproducción han desempeñado un papel decisivo en la transformación y conformación de la sociedad, de nuestra economía y nuestra cultura, y lo siguen desempeñando en la actualidad a pesar de la modernización acelerada y de estas áreas de tensión que han señalado y marcan el ritmo de las últimas 2 décadas. Hoy en día, en que la comunidad mundial registra una inflación constante en el rubro de los alimentos, el abasto alimentario apropiado y la soberanía e independencia alimentaria son de una importancia estratégica no solo para Costa Rica, sino para todas las naciones del orden. Es por estas razones fundamentales y por muchas otras que sin duda alguna don Evelio ha citado acá, y podríamos durar posiblemente toda la mañana discutiéndolas, es que la maestría en desarrollo rural ha alcanzado hoy la noble y respetable longevidad de 2 décadas. Y eso significa tener procesos consolidados en áreas de investigación, contar con mecanismos, medios concretos de difusión a través de redes sociales, de redes académicas y de revistas especializadas. Significa también aportar al desarrollo y la formación de profesionales en esta área, y significa también tener siempre en el tapete de discusión un tema de tanta trascendencia como es el tema de lo rural. Feliz cumpleaños, por supuesto, número 20 entonces, y que este sea solo el preludio de muchos años más de funcionamiento y de propuestas de esta maestría, que nunca descansen en buscar la innovación y la incorporación de nuevas dinámicas al quehacer académico, y que el norte siempre sea el tener un programa actualizado y sobre todo vigente para enfrentar los retos que demanda la sociedad y enfrentarlos desde una perspectiva amplia, democrática e inclusiva. Quisiera terminar señalando que hay un par de retos esenciales que toda maestría en esta universidad, diría yo, de manera general deben de enfrentar hoy en día. Ya don Evelio ha dibujado uno de ellos, y es ser capaces de forma vehemente, urgente y pertinente de influir en la política pública y tener incidencia política en las decisiones de los gobiernos. Creo que la maestría tiene madurez suficiente, que los académicos que están allí y los estudiantes también tienen madurez suficiente para dar ese paso esencial que nos permita transformar las políticas particulares en el tema del desarrollo rural. Y ese también es un reto de la universidad, es un reto de la Secretaría Académica, conjuntar cuáles proyectos, cuáles actividades, cuáles líneas de investigación la universidad ya tiene la madurez suficiente como para presentar intenciones formales de incidencia política o política pública. Y sin duda alguna, otro segundo reto esencial es no desfallecer en la formación de los académicos, siempre aspirando a tener una formación permanente de contacto y de vinculación con los centros especializados de mayor relevancia y que hayan demostrado ya experiencias exitosas. En ese sentido, la bienvenida al señor Cristóbal como parte de este constante construir de la universidad y de la maestría, y esperamos que ese gran reto al cual está asistiendo ahora don Cristóbal, que es apoyar en el proceso de revisión de las estructuras curriculares, realmente logre materializarse con mucho éxito. Todos en esta universidad y en especial los estudiantes esperamos que los planes de estudio sean más flexibles, más dinámicos, tengan menos requisitos y correquisitos que no tienen sentido, y que tengamos realmente la posibilidad de graduarnos en el tiempo adecuado, con el conocimiento adecuado y además con la calidad que corresponde a un plan de estudios propio de esta universidad. Así es que con mucho entusiasmo, una vez más, me uno a esta celebración de 20 años, y yo, contrariamente a lo que dice la canción, yo no diría que 20 años no es nada, yo diría que 20 años es mucho, y que aquí la maestría pues permite
aseverar que se ha construido y que el camino sigue siendo firme y se marcha en la dirección también correcta. Muchas gracias. Le agradecemos a los señores de la mesa principal por estas palabras y ahora los invitamos a pasar al refrigerio y compartir con nuestros invitados académicos y estudiantes este espacio. Señores y señores rural, al señor Arthur Cristóbal. El señor Rafael Evelio Granados hará su entrega. Queremos agradecerle con esto su apoyo y su colaboración y estar aquí en nuestra universidad. Para esta gran celebración contamos con la presencia del señor Arthur Fernando Aredes Correia Cristóbal, quien tiene una licenciatura en Agronomía del Instituto de Agronomía de la Universidad Técnica de Lisboa, una maestría y un doctorado en Educación Continua y Profesional de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es profesor titular del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Instituto de Agronomía de la Universidad Trás-os-Montes, Portugal, responsable de la coordinación de la Maestría en Extensión y Desarrollo Rural UTAD y vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Estudios e Investigación en Extensión Rural desde su creación en junio de 1987. Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Sistemas Alimentarios Localizados, Investigaciones Europeas. Integra el consejo editorial de varias revistas internacionales, entre ellas la Revista Española de Desarrollo Rural en España, Flow de Portugal, Revista de Educación y Extensión Agrícola Holanda, Diario de los Sistemas de Extensión, la India y Perspectivas Rurales, Costa Rica. El doctor Arthur Cristóbal nos impartirá la conferencia titulada Entre el modelo agroindustrial y la promoción de los sistemas agroalimentarios locales y sostenibles. Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con vosotros. Agradezco la invitación. También me gustaría felicitar el programa de desarrollo rural por sus 20 años, la revista, la universidad, los comentarios. La universidad donde trabajo ha sido criada en los años 70, entonces somos de la misma edad. En esta conferencia voy a compartir con vosotros algunas ideas sobre aspectos de pesquisa que estoy siguiendo en estos años. Me disculpo por mi pobre español, pero estoy muy habituado a hablar español. Es una nueva experiencia para mí. Esta es una cuestión, esta cuestión de los sistemas alimentarios, de la alimentación, es una cuestión cada vez más importante, es una cuestión compleja, multidimensional. Es una cuestión que está ahí. ¿No se escuche? Me faltó micrófono. El micrófono es muy pesado para hablar. El micrófono es un poco pesado, pero es una cuestión, como estaba diciendo, es una cuestión muy actual, es una preocupación hoy en día de los gobiernos, de organizaciones internacionales como la FAO, las Naciones Unidas y otras. Bueno, estos son los puntos que voy a intentar de hablar, esperando no tomar mucho tiempo.
Hay 4 ideas centrales en esta ponencia que voy a hacer. Una idea es que el sistema alimentario global o globalizado que nosotros conocemos, está presente en todo el mundo, es global, no es un sistema sostenible. La segunda idea es que nosotros estamos en un momento histórico en que se juntan diferentes factores críticos, diferentes desafíos, de que hablaré un poco. La tercera idea es que hay hoy diferentes movimientos alimentarios de diferentes tipos, locales, regionales, nacionales, globales. Y la cuarta idea es que una de las dimensiones de trabajo de estos movimientos tiene a ver con el incremento o la restauración o la renovación de las relaciones entre productores y consumidores. Estas son, diría, 4 ideas centrales. Para introducir, tal vez decir que el sistema alimentario global es una colección de diferentes subsistemas, de diferentes partes que interaguen, que envolve la producción, el procesamiento, el comercio, el consumo. Y este sistema corresponde a una porción muy significativa de la actividad económica en el mundo. Voy a hacer la presentación tomando una perspectiva que diría ecléctica y crítica también. Empezando, entonces voy a citar algunos artículos recientes, algunos estudios recientes que están listados en la presentación y que sería interesante disponibilizarla para los interesados y para los que se interesan sobre estas materias. También en mi ordenador los artículos están aquí y puedo compartir con vosotros. Un artículo muy interesante ha sido publicado por los autores en una revista de estudios campesinos, revista publicada en inglés, 2011, y que nos presenta una perspectiva de las diferentes etapas de la construcción del sistema alimentario global o régimen alimentario global. En este slide destaco 2 de estas etapas, una etapa que ha empezado en los años 50 y una otra etapa más reciente en los años 80. Estos son aspectos que habíamos discutido esta semana en los diferentes talleres en la escuela. En los años 50 vemos el inicio de la difusión de un tipo de agricultura más industrial, todo el proceso de modernización de la agricultura, y también todo un proceso de modernización de la transformación de los productos agrícolas, el desarrollo de las agroindustrias, la creación del mercado global, y también procesos de concentración de recursos como la tierra. En los años 80 tenemos aquí procesos de expansión del capitalismo neoliberal, procesos de más y más concentración de poder en las agroindustrias, en la gran distribución de comercio, la concentración de la tierra y también el inicio de movimientos alimentarios un poco por todo el mundo. Los slides son en portugués, que no es, pienso que es muy fácil de entenderlo, porque es 80% es portugués, español, es muy similar.
porque hay dicho que el sistema alimentario no es sostenible. No es una idea mía, es una idea que está hoy en día muy documentada en estudios de diferentes gobiernos, instituciones internacionales. Hay, por ejemplo, un estudio muy interesante presentado en las Naciones Unidas, un trabajo que se llama El derecho a la alimentación, un trabajo de 2010. Hay estudios ingleses, franceses, etcétera, etcétera, que hablan de estos aspectos como un sistema que no hay solucionado el problema de la hambre, que ha creado un problema de sobrealimentación. Entonces hoy en día nos tenemos más o menos 1 billón de personas con hambre, 1 billón de personas con problemas alimentarios y también 1 billón de personas sobrealimentadas. Tenemos problemas relacionados con la tierra, con los recursos naturales como la tierra, el agua. Tenemos más recientemente toda una competición de los recursos naturales para la producción alimentar y para la producción de combustibles, conocidos como los biocombustibles. Tenemos la emisión de los gases con efectos de invernadero, la disminución de la biodiversidad, los problemas de esgotamiento de azoto, potasio, de los combustibles fósiles. Tenemos también un problema que es el consumo de carne que está creciendo en el mundo, en particular en los países de economías emergentes como la de la China, la India y otros, el Brasil también, aquí no lo sé, pero se come mucha carne, como lo he visto. Tenemos el problema de las pérdidas y desperdicios alimentarios, que es muy importante, y todo el impacto de los sistemas en los niveles territoriales, con procesos de exclusión territorial y procesos de exclusión social. Entonces, estos son algunos de los factores que han llevado muchos estudios a considerar que el sistema alimentario global es un sistema con problemas y que no es un sistema sostenible. Aquí una imagen de la enorme, es uno de los factores importantes, un nivel de concentración enorme en el comercio, la distribución alimentaria, la agroindustria. Aquí tenemos una imagen mostrando los grandes complejos agroalimentarios, las grandes empresas multinacionales o transnacionales de la alimentación, con múltiples marcas que se presentan en el mercado con múltiples marcas. Este es una de las dimensiones de la concentración, pero hay también concentración en el comercio de las sementes. Hoy hay una disputa enorme por el control de las sementes, semillas, los adubos, los fitofármacos, todo este sistema está muy concentrado en algunas grandes empresas. La distribución agroalimentaria cada vez más concentrada. Por ejemplo, hoy en día más o menos 90% del comercio alimentario es controlado por 20 grandes empresas, como Walmart, que está aquí, lo he visto en Heredia, en Portugal. 4 empresas de distribución alimentaria controlan cerca del 75% del mercado. Y claro que hay implicaciones, impactos, como
una tendencia para lo que llamamos un pagamento, una compresión de los precios por los productores, porque este tipo de empresas tienen una capacidad negocial un poder negocial muy fuerte y, claro, menos alimentos, ¿cómo se dice? Menos renta para los productores agrícolas, menos renta, abandono de las tierras y, claro, con implicaciones también en el abandono de territorios rurales y otros problemas que son los territorios de agriculturas muy intensivas, muy industrializadas, con implicaciones ambientales. Por todas estas razones hay toda una emergencia de movimientos alimentarios locales, regionales, nacionales, globales, que está mucho documentada en estudios, libros, etc. Por ejemplo, en el Congreso Mundial de Sociología Rural en Portugal, que se ha hecho el año pasado en Portugal, en Lisboa, había 12 grupos de trabajo que han debatido cuestiones ligadas, relacionadas, articuladas con los sistemas alimentarios. La crisis alimentaria, la democracia alimentaria, la soberanía, las redes alimentarias, la agroecología, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido temas de debate de los estudiosos de la sociología rural. Claro que tenemos movimientos, millares de movimientos sociales que son movimientos en general muy dispersos, muy fragmentados, con diferentes orígenes, raíces, motivaciones. Presupuestos no es presupuesto, no es dinero, presupuesto es diferentes principios, diferentes perspectivas. Hay movimientos más orientados por la reforma agraria, soberanía alimentar, democracia alimentaria, justicia, derecho alimentario, agricultura sostenible, agricultura cívica, comercio justo, slow food, consumo responsable, consumo ético, ciudadanía alimentaria. Entonces hay una multitud una enorme diversidad de movimientos. Aquí algunas imágenes de movimientos de los Estados Unidos de América, y que se ocupe del sistema alimentario. Aquí, el año pasado, un movimiento contra la multinacional Monsanto y un control muy grande del comercio de semillas, de fitofármacos, de químicos agrícolas. Bueno, de una forma general hay, y aquí estoy de nuevo citando el artículo de Jiménez publicado sobre la crisis alimentaria, publicado en la revista de Estudios Campesinos. Jiménez dice que hay en general 4 grandes corrientes en los movimientos alimentarios. Una corriente que la verdad no es una corriente buscando alternativas, es más una corriente del sistema, incluida en el sistema global, que está mucho más ligada al concepto de agronegocio, empresa alimentaria. Y es un movimiento mucho más ligado a las corrientes hegemónicas liberales,
que es representado por instituciones como la Unión Europea, el Departamento Norteamericano de Agricultura, la Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional. Y después tenemos movimientos, perspectivas, corrientes que con una perspectiva más alternativa, buscando reformas o cambios más o menos radicales en el sistema. Por ejemplo, los movimientos con una perspectiva más reformista, que pretenden cambiar algo en el sistema, o reformas más suaves, más simples, buscando una perspectiva de seguridad alimentar, corrientes progresistas buscando crear alternativas mucho ligadas al concepto de agroecología, agricultura ecológica, redes comunitarias de consumidores y productores, con la base del concepto de justicia alimentaria, y también los movimientos más radicales que procuran reformas, cambios más estructurales en los sistemas, cambios en los mercados, cambios de acceso a la propiedad de la tierra, con base en el concepto de soberanía alimentaria. Un punto importante en estos diferentes movimientos, en particular los movimientos progresistas y radicales, pero también los reformistas un poco, está articulado con la relación entre productores agrícolas y consumidores. Entonces hay un conjunto también mucho diverso, amplio de iniciativas que están dirigidas, centradas, buscando cambiar, renovar las relaciones entre productores y consumidores. Hay lo que se llama la agricultura apoyada en la comunidad, en inglés agriculture, community supported agriculture, que es un movimiento que ha tenido origen en Japón, con los Teikei, en América, en los países anglosaxónicos, los Community Supported Agriculture, en Italia, los grupos de compra solidaria, en Francia, las asociaciones para apoyar una agricultura campesina, AMAC. Hay todo un sistema llamado de box schemes, de venta de cestas de productos, canastas de productos. Hay todo un desarrollo de los mercados locales de venta directa, los mercados campesinos, los mercados de productores, no solamente los mercados ancianos tradicionales de venta de productores, pero también toda una renovación de este tipo de mercados. Por ejemplo, en Portugal tenemos muchos pequeños mercados de productos agroecológicos, y lo mismo he visto en Brasil, en otros países. Es de una cierta forma una reinvención de los mercados tradicionales de productores. También el comercio en la finca, el pequeño comercio en la finca, para vender directamente lo que se produce en la finca, está creciendo mucho un poco por todo el mundo. Mismo los restaurantes en la finca, se puede visitar la finca, se puede comer. El año pasado estaba en Brasil, en Porto Alegre, cerca de Porto Alegre, en el sur de Brasil, y he pasado un día en una finca agroecológica. Visitamos la finca, los hombres y la mujer que cuidan de la finca nos han recibido,
nos mostraron la finca, nos han servido comidas, han comido con nosotros, en una situación muy convivial, que nos ha permitido de conocer la finca, la diversidad de producciones, de hablar con ellos, de comer, todo eso, pero también movimientos de desarrollo de las cooperativas de consumo, de las huertas urbanas, comunitarias y sociales. Por ejemplo, hoy en Portugal se está desarrollando mucho, en un momento de crisis económica, social, se están desarrollando muchas iniciativas de huertas, de pequeñas huertas como esta, que están divididas en pequeñas porciones de tierra, 20, 40 metros cuadrados de tierra, donde puedes producir los alimentos básicos para una pequeña familia, las papas, las cenouras, las cebolas, las lechugas. Hay una iniciativa interesante que ha sido, hablé un poco, que es una huerta virtual, real, es virtual pero también es real. Las iniciativas de venta directa de los productores para las escuelas, las cantinas, las cantinas de las escuelas, Sodas o cafetería. las sodas. Esta es una idea que me pareció interesante, que se ha desarrollado en una escuela agraria, una facultad agraria en Portugal, que había una finca en la escuela, y los alumnos con los profesores han decidido de crear una huerta para la comunidad. La huerta es gestionada en el ordenador. Vosotros conocéis el programa de las quintas virtuales en la internet. Sí. ¿Sí? No sé cómo se llaman. Hay programas de fincas virtuales. ¿Cómo se llaman? ¿Sabéis? No recordamos, pero sí todos hemos jugado ahí. Sí. Entonces, han utilizado la idea de las fincas virtuales de la internet, que son virtuales, solamente virtuales. Es un juego, Y aquí la quinta, si tú quieres, si tú eres un ciudadano cerca de la escuela, si quieres tener un poco de tierra, puedes gestionar un pedazo de tierra, una porción de tierra virtualmente, pero la tierra existe en la escuela. Tú puedes visitarla si quieres. Y claro que pagas un poquito porque están produciendo legumbres, están produciendo en esta pequeña parcela de porción de tierra. Tú puedes gestionarla en tu ordenador, pero alguien está haciendo la producción en la finca. Es una combinación entre el virtual, pero es una dimensión de juego, pero es algo real, con mucho suceso. Los productos son como entregues en tu casa o en tu lugar de trabajo, o si tú quieres puedes ir a la finca y buscar una cesta o una canasta de productos frescos todas las semanas. De algo que se puede hacer en cualquier lado, con una innovación social interesante y que también tiene una dimensión de relación entre la escuela y la comunidad. Hay diferentes autores que han escrito sobre la importancia de cambiar, de transitar para un otro sistema alimentario. Quiero decir, de una perspectiva, de un modelo, de un paradigma,
de un paradigma agroindustrial, de una agricultura modernizada, más industrializada, más estandarizada, masificada en los mercados globales, ligada, articulada con los mercados globales, hacia una agricultura con una otra perspectiva que es un sumatorio de factores o de dimensiones como el ambiente, la salud, la justicia social, el empleo, la educación, la calidad de vida. Esta es una perspectiva de una agricultura que está más, diría, enraizada en el territorio, en las características del territorio, más ligada con otras actividades como la conservación de la naturaleza, el paisaje, el turismo, la educación. Es una agricultura más valorizadora de los recursos locales. Es una agricultura que cultiva, que desarrolla las relaciones de proximidad. Y es una agricultura que promueve distancias más pequeñas, más cortas entre la producción y el consumo, y también un tipo de dieta diferentes, basadas en productos más frescos, productos menos procesados, porque hoy en día la tendencia general es de comidas más procesadas, más transformadas, más industriales, con todas las implicaciones en la salud humana, que están muy bien estudiadas. Es una alimentación, habíamos caminado para una alimentación muy simplificada. Estaba leyendo ayer una noticia que decía que la base de la alimentación es ahora, eso que era un estudio de la FAO, que decía que la base de la alimentación son 30 productos, 30 productos. Sí, 30 cosas. Cuando hay más de 1000 que podemos comer, pero comemos papas, frijoles, trigo, pan de maíz, arroz y frijoles. Es una tendencia un poco general de no mirar toda la diversidad, todas las posibilidades que tenemos en nuestros territorios para comer, para buscar alimentación, y de enfocarnos en pocos que son los que están en los supermercados. Entonces, este paradigma está mucho más ligado a modos de producción sostenibles, más ligado a una perspectiva de relocalizar la agricultura, porque la agricultura en efecto se ha deslocalizado, mucho. Se ha perdido, este es muy claro en mi país, o sea, es muy claro cuando visitamos el supermercado que no se come lo que se produce más cerca, se come lo que se produce las manzanas de Brasil, las piñas de Costa Rica. En Portugal se produce piña. La piña de Portugal te cuesta más o menos 3 euros por kilo. Y la piña de Costa Rica te cuesta 1 euro por kilo. Por veces solamente 70 céntimos por kilo. Es increíble, no comprendo. Una piña que está cerca te cuesta 3 veces más. Bueno, se comprende por los sistemas de producción. Entonces hay una tendencia para relocalizar la producción, para restablecer. Claro que caminamos o vivimos hoy lo que se puede llamar una geografía alimentaria híbrida que combina diferentes modelos
incluyendo redes alimentarias de proximidad o iniciativas, modelos más convencionales de distribución y también iniciativas más híbridas. Un artículo muy interesante de esta autora inglesa, creo, ella habla que estos movimientos de cambio para sistemas alimentarios más sostenibles están basados en diferentes perspectivas conceptuales que tienen sus orígenes, tienen diferentes orígenes. Orígenes en la economía política, con la crítica del neoliberalismo, del capitalismo global, etc. Las teorías ligadas a la sociología rural y al desarrollo, que hablan, por ejemplo, de la importancia del desarrollo endógeno, de las redes alimentarias locales y también de las teorías de la gobernanza y teorías de redes o distintos enfoques que hablan, por ejemplo, de la importancia de la negociación entre diferentes actores, que destacan las cuestiones del poder, del control, etc. Hay también múltiples conceptos que han sido desarrollados en estos años. Por ejemplo, este profesor americano, Kloppenburg, que ha hablado de este concepto de vacía alimentar, que no se traduce mucho. Creo que se utiliza también. ¿Hay las vacías hidrográficas? ¿Sí? Cuenca alimentar. La cuenca alimentar. Cuenca alimentar. Las cadenas alternativas de comercialización, las cadenas cortas de comercialización, los sistemas alimentarios localizados de Mushnik, las redes alimentarias locales y alternativas, todo un conjunto de perspectivas conceptuales que son de alguna forma muy próximas unas de las otras, pero desarrolladas en distintos locales, periodos, por diferentes autores. Por ejemplo, en esta perspectiva de las redes alimentarias alternativas, citando aquí diferentes autores que dicen que son redes que están enraizadas en territorios muy concretos, muy particulares, que son económicamente viables para productores y consumidores, que basadas en perspectivas ecológicas, en conceptos como equidad, democracia. Son redes que procuran reconectar producción y consumo con base en valores compartidos de sostenibilidad ambiental y social, que también pueden ser entendidas como nichos de experimentación social, de innovación, de nuevas actitudes, de nuevas prácticas ligadas con la alimentación. Hablando ahora un poco de la experiencia portuguesa, hay diferentes iniciativas que, sobre todo en los años 2000, en otros países de Europa y del mundo hay experiencias más antiguas. Hay aquí diferentes experiencias, sobre todo desarrolladas, promovidas por asociaciones de desarrollo rural o desarrollo comunitario, por cooperativas y más recientemente desde el programa LEADER, que es un programa europeo de desarrollo comunitario, desarrollo local en territorios rurales. Hay muchas iniciativas de venta de canastas de productos agroecológicos, sobre todo en las áreas urbanas como Porto y Lisboa,
hay también todo un desarrollo de mercados, de ferias locales de agricultura, de ecológica, el desarrollo de las huertas sociales, huertas comunitarias. Voy a hablarnos ahora un poco, para casi terminando, un poco de esta experiencia de este programa PROVE. Es un programa que ha tenido un impacto muy relevante y nosotros en nuestro equipo de investigación lo hemos estudiado el año pasado y continuamos un poco a monitorarlo, a acompañarlo. Es un programa con características. Este es un tipo de canasta, una canasta más moderna, de productos frescos, que es vendida todas las semanas para los consumidores interesados. PROVE quiere decir promover los productos locales, agrícolas locales, productos frescos, promover y vender los productos locales. Es un programa que ha empezado como una innovación social, promovido por un proyecto de innovación social, una escala más, como diría, una escala experimental, una escala pequeña, y con esta experiencia pequeña se ha después desarrollado un programa nacional. Ahora es un programa nacional que no es promovido por el gobierno, no es un programa del gobierno, es un programa de las asociaciones de desarrollo rural. Entonces hay un conjunto de asociaciones un poco por todo el país, norte, sur, que han desarrollado esta idea, que han promovido esta idea, que han trabajado con los pequeños productores agrícolas y también con los consumidores locales. Es un programa que de una forma simple, que trabaja de una forma muy simple, que se organizan pequeños grupos que llamamos núcleos de productores, en general con 3, 4, 5 productores en cada núcleo, y estos productores están ligados, articulados con un grupo pequeño o mayor, un grupo pequeño, depende, un grupo de 20, 50, una centena de consumidores. Depende un poco de tu territorio. En general, si este grupo de productores está en un territorio más rural, hay menos consumidores, porque muchas personas tienen también sus pequeñas fincas o familiares que producen, entonces no hay una demanda tan fuerte, un interés tan fuerte para esta articulación con los productores. Pero si estás en un territorio más cerca de una ciudad grande, como Porto, que ya no es muy grande, no, porque en Portugal no hay ciudades muy grandes. El Porto es una ciudad con 500.000 habitantes, algo así. Entonces, si estás cerca de una ciudad como esta, hay mucho interés, porque los consumidores están un poco cansados del supermercado, un poco cansados de este tipo de productos con un origen más industrial, una agricultura más industrial. Y entonces los consumidores están más motivados para buscar alternativas y para se articular con personas, con agricultores que te pueden ofrecer por un costo que no es alto, productos frescos de calidad, pero que no son productos ecológicos. En general son productos de una agricultura más, que diríamos, convencional, pero una agricultura con bajos insumos. Esta es la idea general. Entonces los productores, hay un lugar en la comunidad, la cooperativa, el gobierno local, etc. Hay un lugar
donde productores organizan las canastas todas las semanas y los consumidores vienen para buscar la canasta y pagan por la canasta. Es algo simple. Los cabazes, las canastas, hay canastas más pequeñas para familias pequeñas, hay canastas grandes para familias con más personas. El precio varía entre los 7 y 10 euros, algo así. Canasta grande con 5 a 10 kilos, los pequeños 5, 7, más grande con 10 kilos de productos. Son productos de las fincas de los productores. Los productores se organizan, hay aquí un proceso de trabajo colectivo en estos núcleos. Los productores se organizan para distribuir, para planificar el contributo de cada uno para las canastas. Hay uno que hay papas, otro que hay lechugas, de otro que hay tomates, etcétera, pepino, frutas. Se organizan también para la contabilidad, para todo lo que es aspecto económico de la actividad. Los grupos son autónomos y lo que hacen las asociaciones de desarrollo es de aportar un apoyo técnico, un apoyo motivacional, también un apoyo de promoción, de comunicación. Este es un programa, un ejemplo de un núcleo. Todos los núcleos tienen una pequeña brochura, algo como eso que pueden. Entonces el apoyo de las asociaciones de desarrollo es más de este tipo organizacional, promocional, y también de organizar. Se han organizado 3 encuentros nacionales de productores pro. Yo he estado en 2 de estos encuentros, en general encuentros con una centena de personas que te permiten compartir experiencias, de conocer productores de todo el país, de visitar fincas, de comprender lo que se pasa aquí y allí. Son encuentros muy dinámicos, muy activos, muy participados, también con la presencia de técnicos que te hablan de cuestiones como la calidad de los alimentos, la agroecología, las cuestiones fiscales, etc. Entonces hay contributos de expertos de diferentes áreas que hablan a los productores. Ya también contributos de articulaciones con aspectos de nutrición humana y gastronomía, etc. Nos habíamos hecho un estudio el año pasado sobre PROF, un estudio con un enfoque un poco holístico, procurando entender la perspectiva de los productores, la perspectiva de los consumidores y también la perspectiva de las redes locales que se han organizado en cada territorio y que comprenden los gobiernos locales, la asociación de desarrollo, las cooperativas y los productores. Entonces, de comprender que el impacto de este tipo de programa, de iniciativas en los territorios. Hoy en Portugal hay en torno de 60 de estos núcleos, de estos grupos de agricultores, con cerca de una centena de productores. No es mucho, es algo que está en desarrollo, que se está desarrollando. Y hay en torno de 1.000 familias. Hay en torno de un negocio, es un negocio en torno de un millón de euros. Entonces un poco más de $1 millón. No es mucho, pero es algo que está empezando. Es una dinámica en proceso.
Voy a hablar un poquito para terminar. También una iniciativa, un estudio que se ha hecho, que nosotros no lo habremos hecho, pero también los colegas de la Universidad de Évora, en el sur, para intentar de comprender el interés de estos productores para diversificar la oferta de productos y servicios. Porque en este momento están vendiendo productos agrícolas, frescos, pero hay otras potencialidades en la finca. Entonces se ha hecho un estudio para comprender qué otras potencialidades hay en la finca y el interés de los productores PROV para ofrecer otro tipo de actividades. Por ejemplo, aquí una pequeña brochura. Había interés, por ejemplo, en la área de hacer pequeñas oficinas en la finca sobre agricultura, sobre transformación de productos, gastronomía, interés en preparar marmeladas, infusiones, de tener pequeños comercios en la finca, de desarrollar el turismo local, etc. El turismo rural, etcétera, etcétera. Hay un montón de ideas que se pueden desarrollar con la creatividad de los núcleos y, claro, una vez que hay condiciones en la finca, que hay recursos en la finca para hacerlo. Voy a hablar un poquito de estas, para que tengáis una idea. Estamos hablando aquí de productores, en general más mujeres que hombres, una edad variable, pequeños productores en general. Muchos tienen otro tipo de actividades, son, digamos, poliactivos. Estamos hablando de fincas familiares, pequeñas o muy pequeñas, una gran diversidad productiva, agricultura más convencional, horticultura, pocos invernaderos, en general agricultura que llamamos ar libre. Hay un problema que la gran mayoría no tiene cualquier apoyo desde el punto de vista de extensión agrícola agraria. Los productores están sobre todo motivados con esta perspectiva de un acceso, de acceder al mercado más fácilmente, porque cuando tú preparas una centena o 50 o 20 canastas de productos, lo vais a vender, sabes que lo vais a vender. Y cuando vas para el mercado con productos, no lo sabes. Entonces aquí es más cierto que vas a vender los productos, es un acceso más fácil al mercado y te permite tener también un contacto con los consumidores. Esto es importante desde el punto de vista de la autoestima, del reconocimiento y también para comprender lo que los consumidores están buscando como productos, como forma de producirlos. Y claro, hay también motivaciones ligadas con el ambiente, con la salud. Ha habido impactos muy interesantes. Por ejemplo, en general, este tipo de relación directa ha conducido a
incremento de la área de cultura de hortícolas, porque hay mucha demanda de este tipo de productos, y también los productores han aprendido con los consumidores otro tipo de productos que estaban buscando, como chuchu. ¿Cómo se dice aquí? Chayote. Entonces han empezado a producir cosas diferentes. Claro, impactos en las condiciones de comercialización, un poco de impacto en la venta, un poco variable, pero mismo si es una centena, 2 centenas de euros por mes, es mucho para los pequeños productores. Y hay productores que han hecho inversiones, que han comprendido que ese es un sistema interesante, con mucho potencial, y que han hecho inversiones. Por ejemplo, nosotros hemos visitado muchos productores para hacer las entrevistas, para para conocer las fincas. Entonces, habíamos visitado una mujer que era que trabajaba para el gobierno local, pero su marido estaba aposentado. Radicado. Desempleado. No, estaba Viviendo. reformado. La prisión. Su marido era militar, pero había terminado. Pensionado. Y la mujer había una pequeña finca, como eso, un poco más. Empezaron a participar en el núcleo PROF, a producir un poco de fruta, un poco de hortalizas. El negocio ya estaba muy interesante y compraron una pequeña, un carro, un coche para transportar los productos en mejores condiciones, para venderlos en mejores condiciones. Han hecho una inversión significativa para una familia. Entonces hay también impactos en la renta y nuevas oportunidades de trabajo. Esta mujer estaba muy interesada en pensionarse porque estaba un poco cansada del trabajo en el gobierno local, un trabajo más administrativo, y quería dedicarse en tiempo pleno en las actividades agrícolas. Claro que hay ventajas, la venta del contacto directo con los productores, está asegurada la venta, un poco más nuevos contactos, los encuentros con productores, un cierto desarrollo de redes de capital social local que te permite de conocer diferentes experiencias, de visitar personas, de trabajar con técnicos, de conocerlos. El convivio es muy importante para estas personas porque están muchas veces cerradas en la finca, tratando de la tierra, y no hay mucho tiempo para desarrollar este tipo de relaciones. Y también el acceso a la formación, la capacitación, autoestima. De todos los que habíamos entrevistado, solo 5 han dicho que no había ventajas en este tipo de... Hay aspectos muy interesantes. Por ejemplo, en las canastas solo está permitido de incluir productos frescos, vegetales y frutas. No es permitido de incluir embutidos o quesos o transformados, carnes, huevos, por una cuestión de inocuidad, incluso las cuestiones de la inocuidad, etc. Hay un control muy apretado,
hay una legislación muy apretada, pero las personas son muy creativas. Los portugueses, las personas en general en todo el mundo, que están siempre intentando contornar el sistema, contornar la legislación, la ley. Entonces había una mujer que habíamos entrevistado que estaba vendiendo pollos, hay personas vendiendo conejos, huevos, marmeladas, patos. Hay personas que están vendiendo algo fuera de la canasta, están trabajando fuera de la perspectiva más, están tirando partido de este proceso para vender otras cosas. Esta mujer ha puesto un papelito en las canastas diciendo las otras cosas que ella podía vender. Yo tengo embutidos,